después de esta, entonces pues es importante que iniciemos el día de hoy. Antes que nada quiero agradecerles la presencia a los profesores y a todos ustedes, muchachos, por el estar aquí, porque sin la participación de ustedes estos eventos realmente no tendrían ningún sentido. Y bueno, primero, antes que nada, quiero agradecerle al maestro Escamilla Salazar por hacernos el favor de venir a inaugurar el evento. Ha estado atrás de todo este evento. Muchísimas gracias, maestra. Y por supuesto, al doctor Enrique de la Garza Toledo, que en el día de hoy nos va a presentar una ponencia muy importante para todos nosotros, porque como parte de todo esto, la carrera de pedagogía lo que intenta es recuperar las experiencias que se han hecho en investigación, de tal forma que el alumno pueda acercarse y pueda construir su propio discurso acerca de lo que es la investigación en la pedagogía. Los alumnos de pedagogía nos enfrentamos a grandes problemas con respecto a la construcción, a nuestra propia capacidad y a imaginación creativa para poder desarrollar trabajos de investigación, y creo yo que en este sentido la importancia que reviste el evento es de grandes magnitudes. La pedagogía enfrenta diversas problemáticas ante la investigación como proceso de autoconstitución del ser humano para la comprensión de sí mismo y de su relación con los otros en su contexto histórico. Este proceso vuelve a ser retomado en la academia bajo las exigencias diversas. Sin embargo, no deja de disminuir grandes contradicciones que representan una tarea urgente y de análisis y discusión. Uno de los objetivos por los cuales se plantea esta tarea de venir y dar ponencias para que ustedes puedan empezar a construir esto es analizar las implicaciones que se enfrentan en la realización de investigaciones en el campo educativo y no pedagógico, en las discusiones que se tienen filosóficas, epistemológicas, teóricas y metodológicas desde campos disciplinarios afines. Ubicar los retos que exige la construcción de conocimientos como proceso de investigación riguroso, sistemático y disciplinado para la formación y transformación de los sujetos sociales desde una mirada de la pedagogía hacia el siglo XXI. Y por supuesto, una de las que creemos que es básica para todos es dar a conocer las propias experiencias en la práctica de investigación como estrategia de construcción y de conocimientos de educación y pedagogía. Este evento pretende que ustedes lo aprovechen al máximo. Agradezco su participación tanto a los docentes como a los alumnos, reitero, y le voy a pedir al maestro Jesús Escamilla Salazar que nos haga favor de inaugurar este evento para poder dar inicio a todas las actividades que se tienen contempladas para esta semana. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muy amables. En primer lugar, yo quiero agradecer la presencia del doctor Enrique de la Garza. Yo creo que para nuestra escuela es un espacio muy importante su presencia, dado que todos ustedes seguramente ya han leído documentos de él, y creo que no tiene presentación, dado que su propia producción intelectual nos da cuenta del trabajo, la dedicación e intelectualidad del profesor. A nombre de la ENEP Aragón le damos la bienvenida, maestro, doctor, maestro doctor. Creo que esto es muy significativo para nosotros, que en el marco de un programa que la Mesa de Lucero Aragón tuvo a bien impulsar unos años atrás, y que ha sido un programa que ha rendido muchísimos frutos para fomentar la investigación en el campo pedagógico. Todos sabemos que una de las carencias que teníamos en el plan de estudios anterior, vigente aún todavía, había una ausencia muy enorme en la formación para la investigación pedagógica. La maestra Lucero, preocupada por esto, elabora un programa en el cual trata de fortalecer la formación de los pedagogos en este rubro de la investigación pedagógica. Aunado a esto, bueno, ustedes han sido presenciales de los personajes que ella ha traído, y creo que todo este mérito tenemos que dárselo a la maestra Lucero Aragón. No me queda a nombre de la arquitecta Elías Torcó González, directora de ENEP Aragón, dar por inaugurada la Semana de Pedagogía, en este caso hoy trabajando la investigación pedagógica, y esperemos que sea un espacio de reflexión
un espacio de diálogo y un espacio de trabajo intelectual. Sin duda, hoy iniciamos con el pie derecho al tener a un personaje de esta magnitud. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, por su referencia para con nosotros, y pues siendo las 10 de la mañana con 20 minutos del día 26 de mayo del 2003, damos por inaugurada la Semana de Pedagogía para bien de ustedes, alumnos y los profesores. Muchísimas gracias. Bienvenidos, muchas gracias. Se han dicho ya muchas cosas, lo único que me resta es leer el currículum del doctor y dar inicio a la plática. Daremos un tiempo para la exposición y posteriormente se elaborarán las preguntas y los comentarios que ustedes crean convenientes. El tema de la conferencia es el método del concreto abstracto concreto en la investigación sociohumanística. El doctor Enrique de la Garza Toledo es doctor en sociología, es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Está desarrollando actualmente estudios de postdoctorado en la Universidad de Warwick, Inglaterra, y Berkeley. Es especialista en estudios de sociología del trabajo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así que le damos la más cordial bienvenida y la palabra. Yo les agradezco primero a los directivos de la carrera de Pedagogía y a ustedes también su presencia, pues para escuchar algunas reflexiones generales de un tema muy amplio que voy a tratar de abordar no en la parte abstracta, que puede ser un poco tediosa, difícil de seguir. Necesariamente ustedes lo conocen muy bien, está en la mayor parte de los textos que se llaman metodología de la investigación social, en la mayor parte, no en todos, pero yo diría en la mayor parte. Consiste en ese método que les plantea a ustedes partir de un marco teórico, después de ahí tratar de deducir hipótesis, si A, entonces B, ¿sí? Posteriormente buscar indicadores para cada uno de los conceptos que forman parte de la hipótesis y a través de los datos proceder a la verificación, ¿sí? En términos muy sencillos, este sería el método hipotético deductivo. Es decir, es el método de la prueba de las hipótesis, ¿sí? Y que mucho tiempo el positivismo pensó o planteó que era el único método para la ciencia. Es decir, que las otras formas de pensar a la realidad, pues si no seguían este método, el método científico, el con mayúsculas, es decir, no hay otro, ese conocimiento pues no podría considerarse propiamente científico. Pero el positivismo hace más de 20 años que entró en crisis. Es decir, es difícil encontrar en el plano de la filosofía de la ciencia, pues alguien que en estos momentos se plantee ser positivista. Sucedieron tantas cosas y tantas críticas, tantos cambios, que a estas alturas ya no hay positivismo, cuando menos entre los grandes pensadores. Pero siempre sucede en los problemas de la ciencia, del conocimiento, que se produzcan desfases. Es decir, que si bien la reflexión sobre filosofía de la ciencia ya no es propiamente positivista, todavía el método hipotético deductivo sigue utilizándose mucho, ¿sí? Y en las disciplinas como sociología, pedagogía, etc., pues es común que se les siga presentando a los estudiantes como el único método, sin ponerse a pensar de que los fundamentos que daba la filosofía de la ciencia positivista, pues entraron en crisis ya hace muchos años. Nosotros, me refiero cuando yo era joven, todavía lo soy, pero cuando era más joven, al lado de Hugo Semmelmann, comenzamos a pensar, digamos, dirigidos por Hugo Semmelmann. Tal vez ustedes hayan escuchado este autor tan importante en América Latina. Él es profesor del Colegio de México
y tiene una obra muy extensa acerca de estos temas. Al lado de Hugo Semmelmann, dirigidos por él, comenzamos a pensar que podía haber alternativas metodológicas y que una de las alternativas metodológicas podría encontrarse en el pensamiento de Carlos Marx. Y en Marx había retazos, pedazos de planteamiento metodológico a lo largo de su obra. Evidentemente no hay en Carlos Marx un texto que se llame el método de investigación. Bueno, está el método de la economía política, pero esos son unas cuantas páginas, ¿sí? Sino que hay que ir de un texto a otro tratando de reconstruir lo que pudiera ser la metodología marxista. Esa fue la primera tarea, es decir, pensar que había un método marxista de Marx diferente al hipotético deductivo. Y de ahí surgió este planteamiento del método del concreto abstracto concreto. Es decir, porque el método del concreto abstracto concreto, dicho en esos términos, está presente en algunos de los textos de Marx, específicamente en este que llamó él, de unas cuantas páginas muy densas, el método de la economía política. Pero este proceso no terminó ahí. Después de hacer una reflexión sobre, bueno, cuáles podrían ser los elementos del método marxista de este concreto, abstracto concreto, lo que se pensó es que algunos de esos planteamientos eran propios de la economía política, pero no todos para cualquier tipo de objeto, ¿sí? Eso fue muy interesante. Al principio lo hicimos analizando otras obras marxistas diferentes al Capital. Es decir, el método del concreto abstracto concreto se ajustaba muy bien al Capital, pero el Capital es un tipo de objeto de estudio eminentemente teórico, donde se trata de hacer la teoría del modo de producción capitalista, ¿sí? Pero ustedes, cuando tratan de hacer investigación sobre el aula y el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es otro tipo de objeto. O bien, si se trata de un objeto de tipo histórico, es decir, lo que hacen los historiadores también. Entonces, no todo lo que decía Marx exactamente en el método del concreto abstracto concreto era como tal aplicable a cualquier tipo de objeto. Eso lo vimos primero analizando diferentes objetos en el propio Marx, que no todos eran igual a la fabricación, a la construcción de la teoría del Capital. Lo hicimos, por ejemplo, para el 18 Brumario. O sea, ustedes recuerdan esta obra tan importante, pequeña, sobre todo de carácter político, no económica de Marx, donde trata de explicar por qué se dio un golpe de Estado por parte de Luis Napoleón Bonaparte, que luego se convierte en Napoleón III. Entonces es otro tipo de objeto, y hay elementos generales comunes al Capital, pero hay otras que lo diferencian porque se trata de un objeto diferente. Es decir, se trata de ver en un periodo de la historia de Francia, pues cómo se llegó a lo que podríamos ahora llamar la construcción del golpe de Estado, ¿sí? Después lo analizamos en Lenin, cuando él hace algunos estudios del qué hacer. Es decir, ya no se trata de explicar algo que ya sucedió como un golpe de Estado o el modo de producción capitalista, sino se trata de ver hacia el futuro. Entonces ahí también había otros elementos que distinguían a ese tipo de construcción, de predicción hacia el futuro, que no es estrictamente una predicción, pero es mirando hacia lo que se puede hacer con relación al capital. Entonces ese fue el camino que llevó a Semmelmann a su planteamiento más importante, que está contenido en un texto que se llama Horizontes de la Razón, editado por el Colegio de México. Entonces trató de hacer una generalización todavía mayor del concreto abstracto concreto, pensando que los diferentes tipos de objeto imponían modalidades al método de la economía política que no era aplicable así exactamente o mecánicamente. Y entonces él le llamó el método de la descripción articulada. A partir de ahí, pues vinieron muchas otras elaboraciones, y una de las líneas en las que nos hemos enfrascado en los últimos años es en el problema de cómo no dejar fuera a los sujetos sociales. Para ustedes esto puede ser muy importante porque en sus problemas pedagógicos no hay nada más estructuras como pueden ser
las estructuras del sistema educativo, los financiamientos, o bien las estructuras sociodemográficas de los estudiantes, si son de tal nivel educativo, si son hombres o mujeres, cuál es la profesión de los padres, que son importantes. Pero todo proceso social, evidentemente el de enseñanza-aprendizaje, es un proceso que pone en juego a actores sociales en interacción. Y estos actores no se mueven simplemente porque son mujeres, nivel educativo bajo, viven en Aragón, etc. Es decir, por variables estructurales, sino que esas variables juegan, pues si no tienen dinero no van a poder comprar libros, evidentemente, o no van a poder tener capacidad de desplazarse territorialmente y ver otros países y cambiar también en esa manera su visión del mundo. Eso sin duda influye. Pero decía Gramsci, las estructuras, por ejemplo, de ser mujer, joven, de nivel educativo o de escuelas públicas, de nivel de ingreso bajo, que son posiciones de tipo estructural, no se convierten de manera mecánica en una acción social, como es la acción del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que pasan necesariamente a través de una visión del mundo. En otras palabras, los sujetos no están totalmente determinados por las estructuras, que esta es la posición del estructuralismo, que junto con el positivismo hace más de 20 años que está en desuso, sino que las estructuras juegan, pero juegan presionando, es decir, pues no tengo dinero, ¿cómo le hago para comprar libros? Ahí está una presión muy fuerte, pero juegan pasando a través de la subjetividad. Es decir, la subjetividad no es lo arbitrario, lo antojadizo que hacen los sujetos, sino es precisamente el proceso de dar significado. Es decir, los sujetos dan significado a sus posiciones y a esas expresiones en las estructuras antes de emprender la acción. Ese es el planteamiento. Es un planteamiento que en estos momentos es muy debatido. Yo diría que el problema central actual de las ciencias sociales es el problema de cómo se relacionan estructuras, subjetividades y acciones. ¿Sí? Y que es aplicable a cualquier fenómeno social. En el caso de ustedes, la pedagogía, tienen actores estudiantiles, profesores, autoridades, más arriba el Estado, etcétera, el sindicato de trabajadores de la educación cuando es primaria y secundaria. Eso lo podemos hacer muy complejo. Y todos estos entran en interacciones diversas a diferentes niveles e influyen sobre los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Es decir, no es nada más las estructuras, cuánto hay de financiamiento, y cuáles son las instalaciones, cuál es el nivel de los profesores, etcétera, etcétera, sino son las interacciones, y las interacciones no son mecánicas, sino implican concepciones de los sujetos. Entonces, ¿cómo se dan estas combinaciones entre ellos? Y el problema más importante, porque ese sería el planteamiento teórico, es metodológicamente cómo lo puedo captar, ¿sí? Es decir, cómo puedo yo captar esa relación en donde está interviniendo la subjetividad. Como ven, este proyecto intelectual pues se ha vuelto cada vez más complejo y no lo podemos analizar en estas 2 horas pues con mucho detalle. Por eso yo seguí mejor el camino de presentarles una investigación concreta y a raíz de esta investigación tratar de entresajar algunos elementos metodológicos de manera ilustrativa, es decir, cómo se va presentando esto en contraposición con la polémica vieja, con el hipotético deductivo que venía del positivismo. Pero antes de entrar al caso concreto que me sirve de ilustración, tendría yo que decir cuáles son algunos principios generales que independientemente del objeto de estudio, pues nosotros estaríamos atendiendo, ¿sí? Para plantear, en lugar de un método para probar hipótesis, un método para hacer teoría, reconstruir la teoría en el pensamiento, ¿sí? Es decir, un método no de prueba de lo que ya se conoce o se supone como hipótesis, sino un método para descubrir
en la propia realidad, aprovechando por supuesto teoría anterior, pero no en forma de hipótesis, y reconstruyendo, quiere decir rehaciendo conceptos que probablemente ya existían en teorías anteriores, en sus contenidos y en su relación con otros conceptos. Entonces, ¿cuáles son los principios generales? Primero, un principio que contrasta con el positivismo, es decir, que la realidad no está sujeta a leyes universales. Este fue un principio básico del positivismo, la búsqueda de leyes universales. Bueno, por el contrario, la realidad social en particular es una realidad en constante transformación. No hay leyes universales, aunque hay legalidades históricas determinadas para ciertos periodos, para ciertos espacios, quiere decir no para toda la tierra, sino ciertos espacios que pueden ser nacionales, locales, regionales, etc., que habría que descubrir. Que esa transformación no es resultado simplemente de que las estructuras imponen a los sujetos formas de comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, las estructuras de la economía, si se transforman y cómo nos imponen cómo tenemos que comportarnos. Sino es un proceso más complejo en donde juegan estructuras, ya decía yo, subjetividades como formas de dar significado y las propias acciones, y estas a su vez cambiando estructuras, cambiando formas de pensar. ¿Sí? Por el otro lado, que la realidad nosotros la podemos analizar en diferentes niveles, no en un solo nivel, sino y que estos diferentes niveles implican procesos también de diferentes niveles que habría que buscar cómo se relacionan, cómo se articulan. Por ejemplo, el proceso económico de la economía globalizada, que es un nivel que nos influye sin duda alguna. Ahora que la economía mexicana está en un modelo abierto, esta influencia es evidente, ¿sí? Por ejemplo, las maquilas se están yendo a China o Centroamérica en busca de salarios más bajos, y esto crea desempleo sobre todo en la frontera norte. Entonces, sobre ese nivel tenemos muy poco control, pero influye sobre los otros niveles más nacionales. Estos procesos, porque también son cambiantes, tienen diferentes ritmos de cambio. No todos los niveles de la realidad cambian al mismo tiempo. Por eso el término que utiliza Semmelmann es diferentes temporalidades. Diferentes temporalidades quiere decir diferente velocidad con la que cambian. Pero el hecho de que estén a diferente velocidad no quiere decir que no estén relacionados. El proceso político en México, electoral, ahora es un proceso de una temporalidad más corta, va a haber elecciones. Bueno, cómo están influyéndose unos con respecto a los otros, ¿sí? Esto es también algo que hay que rescatar en la reconstrucción. Por el otro lado, el uso abierto de la teoría. Es decir, el planteamiento no es partir simplemente de los datos empíricos, que pudiera ser un tipo de empirismo, también ya muy criticado desde hace muchos decenios. No, el planteamiento es que las teorías sí tienen hipótesis a su interior, pero no estamos obligados a utilizar los conceptos de las teorías ligados con los otros conceptos, sino nosotros mentalmente los podemos utilizar primero en forma descriptiva, que quiere decir no probando hipótesis, sino buscando confrontar esos conceptos con la realidad y luego volviendo para ver si tenemos que cambiar el contenido del concepto y ver si podemos encontrar otras relaciones con otros conceptos que no estaban contenidas de antemano en las teorías de donde los tomamos. Es decir, ese es el proceso que yo he denominado de reconstrucción de la teoría. Ahora, dependiendo del tipo de objeto de estudio, este proceso puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, si yo trato de hacer propiamente una teoría como lo intentó Marx en El Capital, bueno, ahí él lo que plantea es partir de lo concreto hacia lo abstracto y luego a lo que llama el concreto pensado. Lo concreto es la realidad concreta, que es percibida a través de los sentidos o a través de otras teorías también interpretada. Pero Marx no se concreta a pensar que otras teorías pueden ya dar cuenta, como las de Adam Smith o de Ricardo, sobre el modo de producción capitalista, sino como retomando algunos conceptos de esas teorías, como pudo ser el concepto de valor, trabajo. El concepto de valor, trabajo ya estaba en Smith y Ricardo, entonces lo retoma Marx, pero lo ubica en otra posición en su teoría,
lo relaciona de otra manera y llega al concepto de plusvalía que no estaba en las teorías clásicas de la economía política. Es decir, descubre el concepto de plusvalía, avanza así articulando conceptos, algunos que él descubre, otros que transforma de otras teorías. Es un gran estudioso de todas las teorías económicas de su época y de otro tipo, hasta llegar al concreto pensado, donde el concreto pensado pues no es sino la nueva teoría. ¿Sí? Es una manera de metáfora de hablar de Marx, el concreto pensado, es decir, pensar a lo concreto, a la realidad concreta en el pensamiento, pues a través de teoría. Bueno, eso nos llevaría pues a explicar cómo se hace la construcción de la teoría del capital, pero normalmente en ciencias sociales no somos tan pretenciosos de pensar que en cada investigación vamos a escribir un capital pues para cada rama. Imagínense qué tarea tan inmensa, ¿no? Y cuántos lo podríamos hacer. No, normalmente hacemos investigaciones más limitadas, ¿sí? Unos cuantos son los que llegan a ser el capital, ¿sí? O lo equivalente al capital. Y entonces tenemos otros tipos de objetos, es decir, los objetos sobre un tema concreto empírico, donde queremos ver cierto tipo de relaciones que se establecen entre los actores, ¿sí? Por ejemplo, temas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje o sobre la educación en México, que no tendrían que llevarnos necesariamente a la gran construcción de la teoría sobre la educación, que bueno, es otro nivel que también es posible, pero no tendríamos por qué planteárnoslos en cada investigación. Y otro tipo de objetos son los objetos más históricos. También pueden hacer una historia ustedes de la pedagogía o de la educación y volver el objeto más histórico, ¿sí? Pero aquí la línea principal es la línea de cómo por etapas se va transformando el objeto, ¿sí? Todos estos, en la metodología planteada por Marx y después ampliada por Zimmermann, implican un punto de partida. El punto de partida, cuando se trata de hacer teoría en Marx, es ese concreto pensado, es decir, es la realidad capitalista donde hay muchas ideas, concepciones, teorías, impresiones, datos sueltos. Es ese punto de partida. En el caso de un estudio histórico, el punto de partida normalmente es una coyuntura histórica que arranca un proceso de cambio, ¿sí? Es decir, cuando un suceso importante que inició un proceso de cambio. La segunda característica es que sea histórico, sea empírico concreto o sea teórico, el proceso es un proceso en varias etapas, no es una sola etapa. Proceso multietápico de reconstrucción. Reconstrucción de teoría, reconstrucción del proceso histórico, reconstrucción de la relación entre actores en un espacio empírico. Tercera característica, que en esas etapas se trata de relacionar conceptos teóricos con datos empíricos o históricos, pero con diferentes pesos. Si tratamos de hacer teoría, hacer una nueva teoría, pues evidentemente que el peso más importante va a ser el de los conceptos teóricos sobre los datos. Si hacemos una investigación de campo más concreta, esto puede ser a la inversa, ¿sí? Y luego lo que yo mencionaba en cuarto lugar hace un momento, es decir, que la explicación de lo que más llama en la totalidad concreta. La totalidad concreta no es el todo, porque el todo es infinito, sino son los aspectos que son importantes para mi objeto de la realidad y que yo tengo que descubrir, que no son todos, ¿sí? Y entonces tengo que ver si la economía está influyendo, si la política y a qué nivel, si los movimientos sociales están ahí metidos, pero eso para cada objeto, no como una receta general. Entonces vayamos ahora sí, en la primera lámina, sobre esta ilustración larga de una investigación ya terminada que ustedes pueden leer en Plaza y Valdés y que se llama La democracia de los telefonistas. Es decir, yo desgraciadamente no me dedico a problemas de pedagogía, pero puedo entender a distancia que no son tan distantes estos problemas de lo que hemos abordado otros, viendo a los sujetos laborales, por ejemplo, en interacción, ¿sí? Es decir, mi especialidad en términos empíricos son los problemas de sociología del trabajo y en particular de los sindicatos, no solo de los sindicatos, sino también
los trabajadores dentro del proceso productivo. En este caso es sobre todo una investigación sobre sindicatos. Entonces, ¿cuál era aquí el problema? El problema es que, como ustedes habrán leído en los periódicos, hay un líder sindical muy importante en México que se apellida Hernández Juárez. Este líder es el líder desde hace ya casi 20 años del Sindicato de Trabajadores de Telefonistas de la República Mexicana. Es un sindicato importante, tiene alrededor de unos 50,000 trabajadores, pero su mayor importancia es que está en un sector muy clave, es decir, el sector de las telecomunicaciones para la economía, para la vida social, para la vida educativa, pues se ha vuelto central, es decir, el Internet no funciona sin esas telecomunicaciones. La comunicación telefónica es importantísima para empresas y para no empresas. Entonces es un sector clave, estratégico de la economía. En eso yo creo que estriba sobre todo su importancia. Pero además es un sindicato que desde hace casi 20 años, digamos del año del 1974, entró en una serie de cambios, ¿sí?, que lo han llevado a ser cabeza de